El sol apenas había tocado los olivares cuando me arrodillé junto al viejo pozo de piedra, mis dedos temblando al rozar algo frío. Una carta doblada yacía encajada entre las piedras cubiertas de musgo, amarillenta y frágil. La caligrafía era inconfundible, y mi pecho se apretó al darme cuenta de que había estado escondida aquí durante décadas. Crecí en un tranquilo pueblo andaluz, donde las casas de piedra se apoyaban unas contra otras y el aroma de romero y flores de naranjo flotaba en el aire. El pozo detrás de la casa de mi familia siempre había sido un lugar de juegos infantiles y secretos susurrados. Ahora, al regresar como adulto, siento el peso de los años presionando sobre mí, y esta carta promete revelar verdades que había evitado durante mucho tiempo. El día que lo saqué del pozo, el pasado comenzó a hablar de maneras que no estaba preparado para escuchar. El sol aún no había tocado los olivares, pero su luz comenzaba a extenderse por los tejados del pueblo, suave y temblorosa. Me arrodillé junto al viejo pozo de piedra, mis rodillas presionando contra la tierra húmeda. Mis dedos rozaron la superficie áspera, el musgo frío y resbaladizo bajo mi toque. Algo duro me sorprendió. Me incliné más cerca, con el corazón descompasado, y mis dedos recorrieron los bordes de una carta doblada encajada entre las piedras. Amarillenta, frágil, temblando bajo mis dedos como si hubiera esperado décadas para que alguien la notara. Lo levanté con cuidado, como si pudiera desmoronarse en polvo con el ángulo equivocado. El patio olía a piedra húmeda y romero. La mañana estaba tranquila, excepto por los pájaros que llamaban desde los olivos arriba, sus cantos eran tentativos, como si ellos también no estuvieran seguros de lo que había encontrado. Sentí el peso de los años presionando, sobre la carta, sobre el pueblo, sobre mí. Crecí aquí, en este tranquilo pueblo andaluz, donde las casas de piedra se apoyaban unas en otras como viejos amigos compartiendo secretos. El aire siempre olía a flores de azahar, a tierra calentada por el sol, a pan horneándose en los hornos de vecinos que se conocían desde hacía generaciones. El pozo había sido el centro de mis juegos de infancia. Bajábamos cubos, escuchábamos el eco del agua y contábamos secretos en la oscuridad de abajo. Incluso ahora, al regresar como adulto, podía sentir el fantasma de pequeñas manos rozando las mías, los ecos de risas flotando por los azulejos del patio. Y ahora, sosteniendo esta carta, sentí el pasado hablando de una manera para la que no me había preparado. Temblaba en mis manos. Su peso no estaba en gramos, sino en recuerdos, en momentos ocultos que no sabía que recordaba. Podía sentir mi pulso en la garganta. La luz del sol subía más alto, derramándose sobre los techos de tejas rojas. Giré la carta en mis manos. El papel era delicado, como hojas finas prensadas entre las páginas de un libro olvidado. Mi curiosidad chocaba contra un creciente temor. ¿Quién escondería algo tan personal aquí? ¿Y por qué? El pozo parecía contener la respiración. El musgo goteaba de las piedras en lentos y silenciosos riachuelos. Mis dedos trazaron cada pliegue y grieta, imaginando manos de hace décadas deslizando la carta entre las piedras. Intenté imaginarles, pero todo lo que vi fue sombra, alguien a quien amaba, o alguien a quien temía. Un pájaro llamó agudamente desde los olivos, sus alas rozando el cielo. Me di cuenta de que mi propio latido se había vuelto fuerte en el silencio. Quería soltar la carta y correr, pero mis dedos se negaban a soltarla. La carta exigía atención, como si me hubiera elegido solo a mí para llevar su mensaje. Seguí la caligrafía a través de la bruma de la luz matutina. Era inconfundible. Familiar. Mi pecho se apretó. Pensé en mi abuela, en su forma tranquila, en las historias que solo se contaba a sí misma en la cocina cuando pensaba que nadie la escuchaba. El agua del pozo brillaba débilmente, reflejando fragmentos de luz sobre las piedras cubiertas de musgo. Me incliné más cerca, tratando de escuchar un susurro desde dentro. Quizás el agua misma había absorbido los secretos de generaciones. Mis manos se detuvieron en los bordes de la carta, y sentí un escalofrío que no era del todo por el frío. El patio olía a tierra y hojas de olivo, cálido por el sol de la mañana. Recordé jugar al escondite aquí de niño, agachado detrás de las piedras, susurrando a primos cuyos rostros ahora se suavizan con la memoria. El pozo siempre había sido guardián de secretos, y ahora, décadas después, me ofrecía uno que no estaba segura de querer. Recorrí los pliegues de la carta con el pulgar. Los bordes estaban deshilachados. Lo imaginé escondido aquí durante noches llenas de luz de velas y palabras susurradas. Imaginé la mano que lo colocó, el corazón que tembló cuando se hizo. Me levanté lentamente, la carta aún en la mano.
El pueblo se movía en silencio detrás de mí. Humo saliendo de las chimeneas, el suave tintineo de las contraventanas contra las paredes de piedra. Inhale profundamente. La carta parecía vibrar con vida, incluso en la quietud. Estaba lleno de vida con una historia esperando ser descubierta. Caminé lentamente hacia la casa, cada paso hundiendo la tierra húmeda en mis zapatos. La carta se sentía increíblemente delicada en mi mano. Podía sentir los años, los secretos susurrados, el dolor y la alegría no expresados que se habían plegado en sus delgadas páginas. Dentro, la casa olía a cedro y madera vieja. Las tablas del suelo crujían suavemente al pisarlas, y el sonido parecía resonar con el latido de mi corazón. Dejé la carta sobre la mesa de madera. La luz de la vela parpadeaba suavemente, como si fuera reacia a revelar las verdades contenidas en este papel. La tinta se había desvanecido, pero la caligrafía era inconfundible. Cada curva de las letras se sentía íntima, como si el escritor se hubiera inclinado cerca solo para mí. Mis dedos temblaban sobre la superficie. Imaginé abrirlo, leerlo, entender lo que me habían ocultado durante tanto tiempo. Fuera, los olivos susurraban en el viento. Las sombras del patio se extendían a lo largo de las baldosas de piedra, largas y pacientes. El aire olía débilmente a lavanda y cítricos, los aromas ordinarios de una mañana de pueblo. Pero debajo de eso, percibí algo más, la tensa calma de una historia a punto de desarrollarse. Levanté la carta, la sostuve a la luz y dudé. El mundo pareció detenerse. La risa de mi abuela flotaba detrás de mis oídos, cálida y suave, seguida por las advertencias susurradas de mi madre. Hay cosas que no estás destinado a saber. Y aún así, aquí estaba. Esperando. Volví a cerrar mis dedos sobre él, sintiendo el frío de la piedra aún persistente en mi palma. La carta había estado oculta durante décadas, y ahora, era mía para llevar. El pueblo, el patio, los olivares, parecían inclinarse más cerca, observando. Esperando. Me di cuenta entonces de que algunos secretos no se desvanecen, sin importar cuánto tiempo estén enterrados. Se quedan en el aire, en las piedras, en los espacios entre la familia, en los rincones silenciosos de la memoria. Y yo, finalmente, había encontrado uno. El pozo detrás de mi casa permanecía en silencio, antiguo y paciente. Presioné mis dedos una vez más contra el musgo, trazando su rugosidad, y por primera vez en años, escuché, no el agua, no los pájaros, no el viento, sino las historias que esperaban debajo. La carta reposaba sobre la mesa, frágil y temblorosa, y supe que el pasado había comenzado a hablar. Me senté a la mesa de madera, el sol de la mañana ahora iluminando completamente a través de la pequeña ventana sobre el fregadero. Las motas de polvo flotaban perezosamente en la luz, y el aire olía débilmente a cedro y al tenue aroma del fuego de anoche. La carta reposaba en mis manos temblorosas, frágil como hojas secas. Volví a trazar los bordes, con cuidado de no rasgarlo. La tinta estaba desvanecida, pero la caligrafía era íntima, inconfundible. Pertenecía a alguien que había amado, o que creía conocer. Mis dedos se detuvieron sobre los bucles y rizos, cada uno llevando un recuerdo que había enterrado sin saberlo. La casa estaba en silencio, excepto por el ocasional chirrido de las tablas del suelo, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Podía escuchar el suave murmullo de la vida afuera, el pueblo despertando lentamente, el lejano balido de las cabras, el golpe de una persiana golpeando en la brisa matutina. Tomé una profunda bocanada de aire, el olor a madera vieja llenando mis pulmones, y desplegué la carta con cuidado. El papel olía débilmente a tierra y cedro, como si hubiera llevado consigo el jardín a través de décadas de ocultamiento. La risa de mi abuela flotaba detrás de mis oídos, cálida y lejana. Recordé cómo ella amasaba la masa de pan con los nudillos, tarareando suavemente, mientras el sol iluminaba su cabello dorado. La primera línea de la carta me hizo sentir un nudo en el pecho. Reconocí las palabras antes de leerlas completamente, como ecos de algo que había sentido pero nunca nombrado. Un escalofrío de reconocimiento y confusión recorrió mi ser. Esta era una historia que no estaba destinada a mí, o quizás siempre había estado esperando, en silencio, a que yo la encontrara. Los recuerdos surgieron sin ser llamados. Vi a mi madre en la cocina, hablando suavemente consigo misma mientras lavaba los platos, advirtiéndome en tonos bajos que dejara ciertas cosas en paz. El miedo en sus ojos era tenue, pero estaba allí. Podía escucharlo de nuevo ahora en el silencio de la mañana.
La tinta se corría ligeramente bajo mis dedos mientras pasaba la página. Cada palabra parecía estar cargada de cuidado, como si el escritor supiera que nunca podría ser leída. Sentí su presencia en la habitación, una insistencia silenciosa de que prestara atención, de que recordara. La luz del sol se desplazó por la mesa, resaltando las delicadas fibras del papel. Rastreé cada línea lentamente, sintiendo el ritmo de una vida vivida, decisiones tomadas en secreto, elecciones que dieron forma al hogar en el que crecí sin que yo lo supiera. Recordé los juegos de la infancia en el patio, la grava bajo mis pies descalzos y los ecos de susurros cerca del pozo. Había promesas que no podía olvidar, pero ahora me di cuenta de que había verdades que nunca había conocido. La carta las llevaba todas, dobladas con cuidado, esperándome. Una suave brisa movió las cortinas, y por un momento imaginé a alguien de pie junto a la ventana, mirándome, esperando a que entendiera. Las sombras de los objetos en la habitación se extendían perezosamente por el suelo. Tazas, un pequeño jarrón, un cuchillo desgastado en su funda, cada uno impregnado de una historia que apenas había vislumbrado. Me incliné más cerca, leyendo y releyendo las líneas. Las palabras eran simples, casi frágiles, pero llevaban un peso que podía sentir presionando en mi pecho. Una mezcla de tristeza y curiosidad se apoderó de mí. Podía saborearlo en el aire seco de la cocina, el ritmo silencioso del pueblo afuera. La carta insinuaba cosas que aún no entendía. Traiciones cuidadosamente ocultas, decisiones tomadas en una desesperación silenciosa, actos de amor de los que nadie hablaba. Mi mente divagaba, tratando de juntar las piezas de lo que había llevado a alguien a quien amaba a dejar esto aquí, enterrado y esperando. Podía escuchar mi propio latido en el silencio, un tambor lento que resonaba contra las paredes de madera. Cada línea que leía se sentía como un paso más profundo en el pasado, y cada palabra parecía temblar como si temiera mis ojos. Fuera, un vecino barría el patio, las cerdas de la escoba raspando suavemente contra las baldosas de piedra. El sonido era ordinario, pero me anclaba, me recordaba que la vida continuaba fuera de estas páginas dobladas. Y, sin embargo, dentro, el tiempo parecía suspendido, cautivo de la tinta y el papel. Me detuve, doblando ligeramente la carta, sintiendo la aspereza de sus bordes. Había un cuidado en cada curva de la escritura, una ternura que nunca había notado antes. El tenue olor a lavanda y cedro persistía, mezclándose con el recuerdo del perfume de una abuela, la calidez de sus manos presionando suavemente las mías cuando era pequeño. Una sombra se movió por la mesa desde la ventana. La luz cambió, y por un momento la habitación pareció más grande de lo que había sido, llena de todas las voces que nunca había escuchado pero que ahora sentía. La carta temblaba en mis manos, como si estuviera viva, como si quisiera que entendiera no solo las palabras, sino el silencio entre ellas. Recordé cómo mi madre no decía nada cuando hacía demasiadas preguntas. Como mi abuela se reía y luego se quedaba en silencio. Y ahora, a través de este delicado papel, volvían a hablar, en susurros demasiado suaves para escuchar pero demasiado urgentes para ignorar. Dejé la carta por un momento, apoyando las palmas de mis manos contra la mesa. La madera era suave, cálida, pero guardaba los recuerdos frescos de generaciones. Inhalé, el tenue olor a cedro y tierra antigua llenándome. Fuera, los pájaros habían comenzado su coro matutino, la canción era tentativa, cuidadosa, como si ellos también estuvieran descubriendo el secreto de este día. Volví a recoger la carta, con los dedos temblando ligeramente. Cada palabra parecía palpitar bajo mi toque. Mi pecho se apretó, y me di cuenta de que no sostenía solo una carta, sino un fragmento de una vida entrelazada con la mía de maneras que nunca había imaginado. La cocina olía débilmente a pan y cítricos. La mesa crujía bajo el peso de mis manos. Sentí la presencia de mis antepasados acercándose, observando, escuchando, esperando. No estaba destinado a apresurar esto. La carta exigía paciencia, exigía que sintiera, no solo que leyera. Doblé la carta lentamente, sintiendo el frágil puente entre el pasado y el presente. Fuera, el sol subía más alto, derramando luz sobre el patio, sobre los olivos y los tejados de terracota. Las sombras se alargaban y se suavizaban. Me di cuenta entonces de que algunas historias no exigen respuestas inmediatas. Existen para ser sentidas, para ser comprendidas a su propio ritmo. Y en el silencio, podía sentir el pulso de una familia que ya no está, extendiéndose hacia mí a través de los frágiles pliegues del papel.
La carta reposaba en mis manos, delicada y temblorosa. Y entendí, finalmente, que no era solo una historia del pasado. Era un susurro destinado a mí, llamándome a recordar, a sentir y a seguir. El sol de la tarde se inclinaba bajo sobre el patio, proyectando largas y suaves sombras sobre los desgastados azulejos de piedra. Deambulé lentamente, dejando que mis dedos rozaran los bordes de las paredes, la frescura de las piedras me anclaba. La carta seguía abierta en mi bolsillo, un peso presionando suavemente contra mi cadera, como si me instara a seguir adelante. El aire olía débilmente a lavanda y pan horneado de la casa vecina. Inhalé profundamente, dejando que el aroma me anclara al presente, incluso mientras mi mente comenzaba a retroceder. Podía escuchar el ruido de un carro lejano, el chirrido de las persianas balanceándose en la brisa de la tarde, el débil balido de las cabras en algún lugar más allá de los olivares. El patio parecía inalterado desde mi infancia. La misma pequeña fuente goteaba en silencio, el agua acumulándose en su cuenca poco profunda. Sus bordes estaban desgastados y suaves por décadas de pequeñas manos chapoteando, atrapando y soltando. Recordé agacharme junto a él con mis primos, susurrando secretos que pensábamos que las paredes nunca podrían escuchar. Me detuve cerca del pozo, dejando mi mano descansar sobre la piedra cubierta de musgo. Las sombras de los olivos arriba danzaban sobre el patio, cambiando con la luz, y por un momento sentí la presencia de aquellos que habían jugado aquí antes que yo. La carta ardía en mi bolsillo, un compañero silencioso que insistía en que notara los ecos del pasado. Podía recordar los juegos, las risas, los retos susurrados en los rincones. Y luego, con la misma viveza, los momentos de tensión que no había entendido en ese momento, la mirada aguda de mi madre, las sonrisas apretadas de mi abuela, las conversaciones interrumpidas. Las había ignorado de niña. Ahora, me presionaban como una marea lenta, y la carta se sentía más pesada con cada recuerdo. Una rama raspó contra la pared de piedra, un sonido tan repentino que me hizo saltar. Mi mano se aferró instintivamente a la carta con más fuerza. Las sombras se retorcían sobre los azulejos, imitando la inquietud que crecía en mi pecho. ¿Era solo el viento? ¿O el patio estaba vivo con recuerdos que se negaban a permanecer enterrados? Me adentré más allá de la fuente, entre los olivos cuyas raíces retorcidas se enroscaban como dedos en la tierra. Cada paso perturbaba las hojas caídas, liberando el aroma terroso de aceitunas machacadas y tierra. La carta presionaba insistentemente contra mi cadera. Imaginé que podía sentir las vibraciones de mi latido, susurrando preguntas que no estaba listo para hacer en voz alta. Me detuve junto a un banco de piedra bajo, uno que recordaba de mi infancia como el lugar donde se intercambiaban secretos. Recorrí su borde con los dedos, la piedra ahora cálida por el sol, pero familiar con el frío de las mañanas tempranas de hace décadas. Casi podía ver los fantasmas de los niños sentados aquí, susurrando entre dientes, desafiándose unos a otros a contar verdades para las que no estaban preparados. Mi mente se desvió hacia los juegos cerca del pozo, las carreras para llenar cubos, las risas resonando contra las paredes de piedra, las promesas que juramos nunca romper. Esas promesas ahora parecían frágiles, como si hubieran sido escritas en el viento, esperando ser reclamadas de nuevo. Un tenue aroma de flores de naranja se filtraba desde el patio del vecino. Se mezclaba con el aroma terroso del olivar y la lavanda que había crecido salvaje a lo largo de los bordes de las baldosas. Los olores eran ordinarios, pero llevaban un peso de memoria, de una vida que una vez viví y apenas noté. Me arrodillé brevemente, pasando mis dedos por el suelo, sintiendo el calor de las piedras bañadas por el sol bajo las baldosas. La carta parecía palpitar contra mi cadera, como si reconociera las historias que se agolpaban en mi mente. Casi podía escuchar las voces de mis primos, ahora adultos esparcidos por el pueblo, riendo en voz baja, sus palabras llevadas por el viento. Pensé en mi abuela, sentada junto a la ventana en la cocina, amasando la masa de pan con cuidado. Recordé sus manos, el ligero temblor, el suave murmullo de una melodía que solo ella conocía. Y recordé a mi madre, sus ojos cautelosos, sus advertencias suaves pero firmes. Hay cosas que no debes tocar. El patio se alargaba más a medida que el sol descendía. Las sombras de los olivos se retorcían por el suelo, agudas y delicadas a la vez. Me acerqué al borde, dejando que la carta se deslizara de mi bolsillo a mi mano. Sus pliegues eran suaves, desgastados por el tiempo, pero aún insistentes. Recorrí los bordes, sintiendo el peso de su historia oculta. ¿Quién lo había dejado aquí?
¿Y por qué ahora, después de tantos años? Podía imaginar manos presionando el papel entre piedras, un corazón latiendo nerviosamente mientras los secretos esperaban ser descubiertos. Me detuve cerca de la fuente otra vez, observando cómo el agua se ondulaba perezosamente. Cada ondulación parecía reflejar los patrones de mi memoria: risas, discusiones, confesiones susurradas y silencio. Me di cuenta de que la carta no era simplemente un trozo de papel. Era un recipiente del pasado, un puente frágil entre lo que se dijo y lo que se enterró. El sol caía más bajo, brillando sobre las hojas de olivo, proyectando oro en el patio. Las sombras se alargaban, los colores se atenuaban, y sentí un profundo dolor en el pecho. El patio siempre había estado vivo, pero ahora parecía latir con el peso de todo lo que había visto. Caminé lentamente de regreso hacia la casa, los dedos rozando los bordes ásperos del pozo, la fuente, el banco. Cada piedra, cada sombra, cada aroma se sentía impregnado de historia. La carta temblaba ligeramente en mi mano, y entendí. Quería que recordara no solo las palabras escritas en su interior, sino la vida que había llevado a su ocultamiento. El pueblo zumbaba suavemente en la tarde. Podía escuchar el lejano traqueteo de los carros, el murmullo de voces a través de las ventanas abiertas y el leve ladrido de un perro. La vida continuaba alrededor del patio. Sin embargo, me sentía suspendido, atrapado en un momento donde el pasado y el presente se fusionaban. Me senté brevemente en el banco de piedra, las baldosas cálidas presionando contra mis muslos. Cerré los ojos, escuchando el patio. Los olivos susurraban sobre mí. La fuente murmuraba abajo. Y la carta, descansando en mi regazo, parecía respirar junto a mí. Me di cuenta, en ese silencio, de que el pasado nunca se va realmente. Permanece en las piedras, en los árboles, en los espacios entre la familia. Espera a que alguien lo note, a que alguien lo lleve adelante, a que alguien lo recuerde. Y supe, entonces, que no podía ignorarlo. Las sombras del pasado habían regresado, pacientes e inmóviles, y no tenía otra opción que seguir donde me llevaban. El patio contuvo la respiración, la tarde se extendía interminablemente. Los olivos se mecían, y el lejano aroma de pan y lavanda me envolvía como un chal familiar. La carta presionaba suavemente contra mi mano, ahora cálida por el contacto, viva con secretos esperando ser revelados. Y en ese silencio, sentí los primeros indicios de comprensión, la frágil pista de que una historia oculta durante décadas comenzaba a hablar. La luz de la tarde se inclinaba a través de la ventana de la cocina, cayendo en rectángulos dorados sobre la mesa de madera. Desdoblé la carta de nuevo, mis dedos temblando ligeramente, acariciando con cuidado los bordes desgastados. Algo se movió dentro de sus pliegues. Una forma más pequeña había estado escondida todo el tiempo, un sobre oculto, sellado con un sello de cera que brillaba débilmente a la luz del sol. Inhalé lentamente, y el aire de repente parecía más denso, impregnado de cedro y tierra, como si la carta hubiera llevado al propio jardín a través de décadas de secreto. Mis dedos vacilaron sobre el sobre, suspendidos justo por encima del sello de cera. Estaba caliente bajo mi toque, pero inquebrantable, como si me desafiara a romper la frágil barrera. El sello llevaba un símbolo que reconocía de las historias familiares, un emblema tallado en madera sobre la chimenea en la casa de mi abuela, un diseño simple de ramas de olivo entrelazadas que rodeaban una estrella solitaria. El símbolo siempre me había parecido distante, decorativo, parte de un mundo que me decían que era importante pero que no podía comprender del todo. Ahora, parecía palpitar bajo mis dedos, vivo con el peso del significado. Me quedé quieto durante un largo momento, con el sobre acunado en mis manos. Las sombras de la ventana se extendían por las tablas del suelo, retorciéndose y doblándose como seres vivos. El aire olía débilmente a lavanda del patio, mezclado con el olor más fuerte de la tierra del olivar de afuera. Mi corazón latía con fuerza, presionando contra mi pecho. Casi podía escuchar el eco de manos doblando este sobre hace décadas, los pliegues cuidadosos, la presión nerviosa de un sello. Fuera, el pueblo murmuraba suavemente. Un perro ladró a lo lejos. Las risas de los niños flotaban a través de una ventana abierta al otro lado de la calle. Pero dentro de la cocina, el tiempo parecía suspendido. El sobre esperaba. Paciente. Reservado. Importante. Presioné mis dedos contra el sello de cera nuevamente. Era suave, frío en algunos lugares, cálido en otros. Podía sentir su historia. Quienquiera que lo hubiera sellado lo había hecho con intención,
cuidado y quizás miedo. Imaginé el momento, el cuidadoso goteo de cera, el rápido sello, la pequeña esperanza de que el sobre algún día fuera descubierto. La cocina olía débilmente a pan y cítricos, el cálido recuerdo de la mano de mi abuela amasando la masa en cuencos que habían visto generaciones. Levanté el sobre más cerca, notando lo frágil que se había vuelto el papel. Los bordes estaban suavizados, desgastados por décadas guardados, ocultos en la oscuridad entre piedras cubiertas de musgo. Imaginé las manos que lo habían doblado, el pulso de un corazón, un temblor de vacilación. Quizás era mi abuela. Quizás alguien completamente diferente. Quienquiera que fuera, quería que esto se mantuviera a salvo. No perdido, sino escondido. Preservado. Esperando. Rastreé el sello de cera con mi pulgar, sintiendo sus crestas y las pequeñas imperfecciones que le daban carácter. El olor a cedro se intensificó. Cerré los ojos por un momento, respirando, dejando que el aroma me llevara de regreso al jardín, a las tardes pasadas bajo los olivos, a las historias familiares susurradas que nunca habían llegado a mí por completo. El sobre era más pesado que su papel, pesado con intención, con secreto, con décadas de silencio. Sentí un temblor en mis dedos, la más leve vacilación, una advertencia silenciosa resonando en la voz de mi madre. Algunas cosas están destinadas a ser dejadas solas. Levanté el sobre de la carta, sosteniendo ambos en mis manos. El contraste era agudo. La carta era familiar, íntima, casi un toque suave del pasado. El sobre era diferente, pequeño, preciso, sellado. Con propósito. No solo llevaba palabras, sino quizás respuestas, quizás confesiones, quizás verdades que no estaba listo para enfrentar. La luz se movió de nuevo a través de la ventana, resaltando las sutiles ondulaciones de la cera. Brillaba dorado bajo el sol de la tarde. Las sombras de los objetos de la cocina se extendían sobre la mesa, una taza, un jarrón, un cuchillo, cada uno sosteniendo el silencioso peso de la historia. Incluso la veta de la madera de la mesa parecía detenerse, esperando. Tomé una respiración profunda, sintiendo el leve temblor en mis manos. El aire olía más intenso ahora, como el jardín después de la lluvia, terroso y vivo. Pensé en la voz de mi abuela, suave pero firme, guiándome sin palabras. Pensé en mi madre y en sus silencios cuidadosos. El sobre parecía contener a ambas, un puente entre generaciones, entre verdades dichas y verdades ocultadas. Fuera, el patio se extendía bajo la luz del sol de la tarde, con ramas de olivo proyectando sombras delicadas sobre las baldosas de piedra. Imaginaba a mis antepasados caminando entre ellos, invisibles, esperando ver si notaría lo que había quedado atrás. Casi podía escuchar pasos, tenues, deliberados, llevando los secretos de vidas que habían pasado en silencio, sin ser notadas. El sobre se sentía casi vivo en mi mano, pulsando con historia. Podía sentir la vacilación de la persona que lo había dejado aquí. Quizás me habían imaginado, años después, crecida, de pie aquí en la cocina, lista para recibir lo que se me había negado. Me preguntaba si sabían que sería cautelosa, o si simplemente habían esperado. Podía sentir el peso de las décadas presionando, asentándose alrededor de la mesa, la carta, el sobre y yo. Cada respiración que tomaba parecía resonar en la habitación. La cera brillaba suavemente, un pequeño faro de secreto, de paciencia, de familia. La habitación parecía volverse más silenciosa. Incluso los débiles sonidos del pueblo afuera se desvanecieron en comparación con la presencia del sobre en mis manos. Casi podía sentir las historias atrapadas dentro de él. Palabras no dichas, confesiones, momentos de amor y miedo que habían sido cuidadosamente doblados y sellados. Presioné mi pulgar contra la cera nuevamente, sintiendo las curvas y las imperfecciones. La textura era suave, pero extrañamente texturada, como el recuerdo de una mano rozando la mía hace décadas. Me di cuenta de que había pasado mi vida rodeando estos secretos, tocando sus bordes sin llegar a comprenderlos por completo. Y ahora, finalmente, el sobre estaba aquí, esperando, exigiendo que lo note, lo reconozca, tal vez incluso lo entienda. Coloqué la carta suavemente sobre la mesa a mi lado y sostuve el sobre durante un largo momento, dejándolo descansar en mis manos. La luz cambió de nuevo, dorada y suave. Las sombras se extendían por el suelo, moviéndose lentamente con el sol. El aire olía débilmente a lavanda y tierra, reconfortante y extraño a la vez. Me di cuenta entonces de que este sobre, sellado y deliberado, era una llave.
No solo a una historia, sino a comprender los silenciosos y persistentes misterios de mi familia. Me esperaba, paciente y exigente, sabiendo que cuando estuviera listo, lo abriría. La habitación estaba en silencio. El sobre reposaba ligeramente en mis manos. El jardín susurraba afuera, los olivos se mecían, el sol de la tarde caía sobre las baldosas. Y supe que el momento de vacilación pronto terminaría, que levantaría el sello, y lo que esperara dentro cambiaría como entendía el pasado, y quizás como vivía el presente. Podía sentir el pulso de la historia esperando bajo la cera, bajo el papel, bajo las generaciones que habían venido antes. Y por primera vez, estaba lista para escuchar. El cielo se había tornado de un suave y magullado púrpura cuando entré en el olivar detrás de la casa. El sol casi se había deslizado más allá del horizonte, y largas sombras se extendían por el suelo, retorciéndose sobre raíces y hojas caídas. Mis zapatos se hundían en la tierra blanda, húmeda por la última luz del día, y la carta ardía en mi bolsillo como un pequeño y urgente latido. El aroma de las hojas aplastadas se elevaba mientras pasaba junto a los troncos retorcidos. Terroso y amargo, se mezclaba con la tenue dulzura de las flores de naranja que persistían desde más temprano en el día. Inhalé lentamente, dejando que el olor me anclara, incluso mientras la inquietud se desplegaba en el fondo de mi estómago. El bosque parecía estar vivo. No con pájaros o viento, sino con memoria. Cada tronco retorcido parecía guardar una historia, cada raíz un secreto. Podía sentir el pulso de mis antepasados bajo mis pies, sus susurros llevados por el aroma del aceite de oliva y la tierra húmeda, instándome a notar, a recordar. Caminé lentamente, mis dedos rozando la áspera corteza. Cada árbol parecía más viejo que la memoria misma, y sin embargo familiar, como si hubieran crecido conmigo, vigilando en silencio mi infancia. Recordaba las historias que mi abuela contaba bajo estos árboles, de antepasados y viejas disputas, de amor y traición escondidos en los pliegues de la vida cotidiana. La carta en mi bolsillo presionaba más cerca de mi cadera. Su peso era pequeño pero insistente, exigiendo atención. Podía sentir su presencia pulsando, una presión casi física contra mi muslo. Imaginé las manos que lo habían doblado, presionado, escondido con tanto cuidado. ¿Qué verdades habían quedado aquí entre los árboles, esperando a alguien que pudiera entenderlas? Una rama se rompió en algún lugar adelante, aguda contra el silencio de la tarde. Me quedé paralizado, sin saber si el sonido era real o conjurado por la memoria. Mi respiración era lenta, deliberada. Las sombras de las ramas se retorcían en el suelo, estirándose y contorsionándose como si los propios árboles estuvieran vivos, curiosos por mi intrusión. Recordé historias de mis antepasados, susurradas en la cocina tarde en la noche, con voces bajas y urgentes. Cuentos de rivalidades, pequeñas traiciones, actos silenciosos de valentía y amor que habían moldeado a nuestra familia de maneras que nadie mencionaba en voz alta. Quizás ellos mismos habían recorrido estos bosques, llevando cartas, confesiones, secretos metidos en sobres como el que ahora arde contra mi piel. El aire se había enfriado, fragante con hojas trituradas, el aroma aferrándose a mi cabello y ropa. La carta presionaba más fuerte, insistente. Podía sentir su urgencia y una extraña presión en mi pecho, como si el propio bosque supiera lo que llevaba. Me detuve bajo un árbol que había crecido torcido con los años, sus ramas como brazos sosteniendo el cielo. Las sombras se extendían por el suelo, alcanzándome como dedos. Imaginé el pasado moviéndose entre ellos, invisible pero presente, guiándome, instándome a recordar lo que había estado oculto. Una brisa tenue se agitó, llevando el aroma de la lavanda del patio y el lejano olor a pan horneado. Olores ordinarios, pero ahora cargados con el peso de la memoria. Casi podía escuchar las risas de primos que ya no están, ecos de voces que una vez llenaron el bosque. Recordé mis propios pasos de niño, corriendo entre los árboles, desafiándonos a decir verdades que aún no entendíamos. La carta volvió a latir contra mí. Presioné mi mano contra el sobre dentro de mi bolsillo, sintiendo su tenue calidez, vivo con intención. Mi mente divagaba. ¿Quién lo había escondido aquí? ¿Y por qué? ¿Era para mí, o había esperado a alguien más, perdido en el tiempo? El sol se hundió más bajo, y el bosque se oscureció. Las sombras se alargaron y se volvieron deliberadas, extendiéndose por el suelo como cintas de memoria. Sentí mi pulso en los oídos, un tambor lento que coincidía con el susurro de las hojas. Una tensión silenciosa flotaba en el aire, densa y casi tangible.
Me arrodillé brevemente para pasar mis dedos sobre la tierra. Estaba fresco y húmedo debajo de los olivos, fragante y pesado con historia. Imaginé manos de décadas pasadas acariciando la tierra, plantando secretos, enterrando mensajes. Quizás este bosque siempre había sido un testigo, paciente y silencioso, guardando historias ocultas en los espacios tranquilos entre raíces y ramas. Un pájaro llamó en algún lugar sobre mí, un sonido solitario resonando a través de la luz que se desvanecía. Las sombras se retorcían a mi alrededor, agudas contra la suave tierra, y sentí una extraña emoción de inquietud. El bosque siempre había sido familiar, incluso reconfortante, pero ahora sentía que podría revelar más de lo que estaba lista para ver. Recordé historias de mi abuela y mi madre, de palabras no dichas, de miradas que llevaban significado, del cuidadoso equilibrio entre el silencio y la verdad que formaba nuestra familia. Sentí esos mismos hilos tirando de mí ahora, instándome a prestar atención, a seguir los susurros impresos en papel y enterrados en piedra. El suelo se movió bajo mis rodillas mientras me inclinaba más cerca de un olivo, apartando las hojas caídas. Las sombras se alargaban y se estrechaban en la luz que se desvanecía, retorciéndose en formas que me recordaban a rostros antiguos. Casi podía sentirlos, mis antepasados, mis amigos de la infancia, vecinos que ya se han ido, todos observando, esperando, guiándome hacia la comprensión. La carta ardía en mi bolsillo de nuevo, más insistente ahora. Presioné mi mano contra ella, sintiendo el calor, el peso, la silenciosa demanda de acción. El bosque parecía respirar conmigo, los árboles retorcidos se mecían, las raíces guardaban historias que casi podía tocar si profundizaba lo suficiente. Tomé una respiración lenta, inhalando los aromas de la tierra y las hojas, lavanda y cítricos, dejándolos llenarme. Mi pulso se desaceleró ligeramente, la urgencia de la carta se mezclaba con la quietud del bosque. Me di cuenta de que el pasado no solo estaba esperando, estaba vivo, presente, paciente, instándome a avanzar. Finalmente me levanté, las sombras alargándose detrás de mí, el aire denso con recuerdos y expectativas. Los olivos susurraban, un murmullo bajo y suave, casi como una voz que recordaba a medias de mi infancia. La carta presionaba contra mí, viva, urgente, y sabía que el olivar guardaba respuestas, si tenía el valor de buscarlas. El cielo se oscureció a un índigo profundo. Una sola estrella parpadeaba débilmente sobre las ramas retorcidas. Sentí la insistencia silenciosa de la historia a mi alrededor, esperando, observando, guiando. Y entendí que esta tarde, entre los olivos, marcaría el comienzo de verdades enterradas desde hace mucho tiempo, verdades que no solo cambiarían mi comprensión del pasado, sino también mi propio lugar en él. El olivar contuvo la respiración conmigo. Las sombras se alargaban. Y seguí caminando, sintiendo el tirón de lo invisible, llevando la carta como una pequeña luz ardiente contra la noche que se acercaba. La noche se había asentado sobre el pueblo. El patio yacía oscuro, los olivos proyectando largas sombras esqueléticas sobre las losas de piedra. Regresé a la casa, la carta aún caliente en mi bolsillo, cada paso sobre la grava resonando suavemente en la tranquila noche. El jazmín se aferraba al aire, dulce y punzante, mezclándose con el húmedo aroma de la piedra. Me detuve en la puerta, dejando que el silencio de la casa se asentara a mi alrededor. Las tablas del suelo crujieron bajo mi peso, un ritmo familiar e irregular que se sentía como un viejo latido. Coloqué la carta sobre la mesa de madera, su peso presionando ligeramente contra la veta. La luz de las velas parpadeaba en la esquina, proyectando sombras por toda la habitación, extendiéndose largas sobre las paredes y el suelo. Y entonces lo escuché, un susurro tenue, lo suficientemente suave como para confundirse con el viento. Me quedé paralizado, escuchando. El sonido venía de la ventana cerca de la cocina, delicado y cauteloso, como si alguien estuviera susurrando secretos a la noche. Me acerqué lentamente, cada paso deliberado. La carta parecía zumbar en mi bolsillo, insistente, como si fuera consciente de las voces que rozaban contra mí. Fuera, el patio permanecía quieto, oscuro, vacío, pero podía sentir una presencia. Algo no dicho permanecía en las sombras, algo esperando. Presioné mi mano contra el cristal de la ventana. El cristal estaba fresco bajo mi palma, y la noche olía a jazmín, piedra húmeda y hojas de olivo trituradas. Imaginé a mi abuela inclinándose cerca de esta misma ventana hace décadas, susurrando a alguien invisible, guiándolos, advirtiéndolos, amándolos en silencio.
El susurro creció ligeramente, casi imperceptiblemente, como si lo llevara el viento desde algún rincón olvidado de la casa. Incliné la cabeza, tratando de discernir su significado. Las palabras flotaban en la oscuridad, fragmentos de confesiones, pequeñas admisiones de error, momentos de amor y traición que nunca se habían pronunciado en voz alta. La luz de la vela parpadeaba, las sombras se estiraban y retorcían por las paredes. Senti un subtil escalofrío recorrer mi columna vertebral. La carta, abierta y esperando, parecía responder a los susurros, como si hubiera estado escuchando todo el tiempo, lista para revelar las verdades que contenía. Recorrí los bordes del papel lentamente. La tinta se había desvanecido aún más en la luz titilante, pero las palabras mantenían su intimidad, su urgencia. Frases que insinuaban cosas que nunca había imaginado. Una traición silenciosa, un acto de amor oculto, una decisión que había reverberado en nuestra familia sin ser notada, moldeando vidas en silencio. Imaginé manos extendiéndose a través de la habitación hace décadas, colocando la carta y el sobre con cuidado, deliberadamente, asegurándose de que sus secretos sobrevivieran incluso si las personas mismas no podían. Imaginé las voces susurrantes, las pausas, el miedo al descubrimiento. Y ahora, era mi turno de entender. Fuera, una rama raspó contra la ventana, y salté ligeramente, con el corazón latiendo con fuerza. La noche parecía respirar a mi alrededor, densa de anticipación. Las sombras de objetos familiares, tazas, jarrones, un cuchillo descansando en la encimera, se estiraban de manera antinatural, doblándose hacia la luz como si fueran curiosas por los secretos que me oprimían. Levanté la carta más cerca, el sobrepresionado debajo de ella, sintiendo su peso combinado. El susurro continuaba, suave y fragmentado, ecos de confesiones de hace mucho tiempo. La voz de mi abuela parecía persistir, tenue pero inconfundible, guiándome hacia la comprensión, instándome a notar lo que había estado tan cuidadosamente oculto. Me di cuenta de que los susurros no estaban destinados a asustarme, eran pacientes, silenciosos, enseñándome a escuchar los espacios entre las palabras, a sentir las verdades que no podían ser dichas en voz alta. La habitación olía débilmente a cedro y lavanda, mezclándose con el aroma lejano del pan horneándose en el horno de un vecino. Olores ordinarios, pero ahora llevaban consigo un sentido de intimidad, de memoria, de las vidas que se habían cruzado aquí en silencio, sin ser notadas, moldeando los ritmos de esta casa y esta familia. Rastreé el sello de cera en el sobre, sintiendo sus suaves relieves bajo mi pulgar. La carta presionaba contra mi mano, cálida y urgente, como si estuviera viva. Finalmente entendí que este pequeño trozo de papel y cera contenía más que palabras, contenía el pulso de generaciones, de amor y arrepentimiento, de decisiones nunca expresadas y consecuencias llevadas en silencio. Una sombra tenue se movió por el patio fuera de la ventana, y me quedé sin aliento. Quizás era el viento. Quizás fue la memoria. Quizás era ambas cosas. Los susurros continuaron, instándome a acercarme, invitándome a enfrentar las verdades que esperaban en delicados pliegues de papel y décadas de silencio. Me incliné más cerca de la ventana, la luz de las velas parpadeando sobre la mesa. La carta y el sobre yacían abiertos frente a mí, sus bordes frágiles suaves bajo la tenue luz. Los susurros se suavizaron, casi desvaneciéndose, dejando solo la insistencia silenciosa de que continúe, de que lea, de que recuerde. Podía escuchar el suave murmullo del pueblo más allá de las paredes, un perro ladrando, los pasos lejanos de un vecino, las contraventanas temblando en la brisa nocturna. Sin embargo, dentro, la casa parecía suspendida, un pequeño rincón del tiempo donde pasado y presente convergían. La vela parpadeó de nuevo, proyectando una luz suave sobre el papel. Leí una línea en voz alta, suavemente, casi en un susurro para igualar las voces en la ventana. Las palabras se sentían vivas, vibrando en el aire, resonando por toda la habitación, a través de las generaciones. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos, no solo por tristeza, sino por comprensión, por la intimidad de una historia que finalmente me llegaba. Me di cuenta entonces de que alguien había dejado esta carta, este sobre, solo para mí. No como castigo, no como advertencia, sino como un regalo de verdad. Los susurros eran los ecos de cuidado, de amor, de vidas entrelazadas en silencio. Mi abuela, mi madre, ancestros cuyas manos nunca había sostenido, todos estaban presentes en el silencio, guiándome suavemente hacia la comprensión.
La vela ardía baja, su llama temblando, las sombras alargándose por las paredes. Doblé la carta ligeramente, dejando el sobre abierto a su lado. El susurro cesó, dejando solo el tenue ritmo de mi propia respiración y el pulso de la noche. Fuera, los olivos se mecían con el viento, sus hojas susurrando suavemente. El patio olía débilmente a jazmín y piedra húmeda. Presioné mi mano contra el sobre, sintiendo el calor del papel, el recuerdo impreso en cada pliegue, cada curva de la cera. Y en esa quietud, comprendí, algunas verdades se revelan lentamente, en susurros, en sombras, en los espacios silenciosos de una casa habitada durante mucho tiempo y profundamente amada. Coloqué el sobre suavemente de nuevo sobre la mesa, dejándolo descansar, paciente y meticuloso. La casa se sentía viva con recuerdos, la luz de las velas parpadeaba como un latido. Me recosté, escuchando, respirando, dejando que la noche me envolviera, los susurros ahora un recuerdo, las verdades presionadas suavemente en mis manos. Y supe que la historia apenas comenzaba. La medianoche se había extendido sobre el pueblo, suave y quieta. El patio yacía bajo un cielo de terciopelo, plateado por la tenue luz de la luna. La grava crujía bajo mis zapatos al salir, cada sonido agudo en el silencio, resonando contra las paredes de piedra. La carta y el sobre ardían ligeramente en mi bolsillo, un secreto presionado contra mi muslo, un recordatorio de verdades esperando en la sombra. El aire olía a jazmín, dulce y persistente, mezclado con piedra húmeda y hojas de olivo. Cada inhalación parecía acercar el pasado, envolviéndolo a mi alrededor en un sudario de recuerdos. Podía sentir el peso de las décadas presionando contra el patio, en el silencio entre los árboles, en las baldosas desgastadas por innumerables pasos. Me detuve, escuchando. Nada se movía. Y sin embargo, podía sentir una presencia. Un eco de vida, o de memoria, o algo intermedio. Imaginé figuras del pasado, deslizándose a través de la luz de la luna. Mi abuela, mi madre, primos ya crecidos, vecinos ya desaparecidos. Estaban aquí, en la quietud, esperando a que los notara. Él sobrepulsaba levemente en mi bolsillo, y presioné mi mano contra él, sintiendo el calor. Las sombras de los olivos se extendían largas y delicadas por el patio, doblándose con la brisa, retorciéndose como manos que señalaban secretos enterrados en lo profundo. Cada paso que daba se sentía deliberado, cuidadoso, como si las piedras mismas recordaran los movimientos de mis antepasados. Un búho lejano ululó, y el sonido rodó suavemente por los tejados del pueblo. El viento susurraba entre las hojas de olivo, llevando el aroma de la tierra, las hojas aplastadas y la lavanda tenue del jardín del patio. Mi corazón parecía sincronizarse con él, lento, paciente, un ritmo que tanto me calmaba como me inquietaba. Imaginé las manos que habían colocado la carta y el sobre aquí, hace décadas. Manos que habían temblado con intención, manos que habían temido el descubrimiento. Quizás habían recorrido estos mismos pasos por la noche, escuchando el jardín, sintiendo la presión de las sombras, preguntándose si los secretos que llevaban sobrevivirían. La grava se movía bajo mis pies mientras me acercaba al pozo. La luz de la luna se acumulaba sobre las piedras, brillando en los bordes cubiertos de musgo. Me arrodillé, pasando mis dedos sobre la superficie húmeda. El pozo parecía zumbir bajo mi toque, una vibración suave como un latido, un recuerdo incrustado en la piedra. Pensé en los juegos de la infancia aquí, en confesiones susurradas, en promesas intercambiadas en la oscuridad. Cada recuerdo pesaba más esta noche, presionando los bordes de mi mente. Casi podía ver las sombras de mis primos agachados cerca, desafiándose a hablar verdades que aún no entendíamos. Presioné el sobre contra mi pecho, sintiendo su sutil pulso. Era más que papel. Era historia prensada en mis manos, viva con intención. La noche parecía espesarse, el aire se volvía denso con palabras no dichas y secretos persistentes. Un sonido tenue llamó mi atención, un roce en la grava, distante pero deliberado. Me detuve, escuchando. El patio estaba vacío, pero podía sentir que alguien, o algo, me observaba. Quizás era la memoria, quizás la imaginación, quizás ambas. Las sombras se retorcían bajo los olivos, doblándose y estirándose hacia mí. Caminé lentamente, deliberadamente, dejando que mis dedos rozaran los bordes ásperos del pozo, la fuente, los azulejos desgastados por generaciones. Cada paso se sentía como cruzar un umbral, más profundo en el pasado,
más cerca de las verdades ocultas durante tanto tiempo. Él sobreardía ligeramente contra mi cadera, un recordatorio persistente de que las respuestas esperaban. Imaginé las manos que lo habían presionado, sellado, escondido aquí. Su intención era paciente, deliberada. Habían esperado a alguien como yo, alguien dispuesto a adentrarse en la noche y escuchar las sombras. Me agaché cerca de la fuente, el agua brillando en plata a la luz de la luna. Imaginé los rostros de mis antepasados, flotando justo más allá de la vista, observando, esperando. La carta presionaba contra mi mano, cálida y urgente, y me di cuenta de que el patio mismo era un recipiente de memoria. Cada piedra, cada teja, cada olivo guardaba fragmentos de vidas vividas en silencio, sus ecos presionando contra el presente. La noche olía a tierra húmeda y hojas trituradas, jazmín y cedro, mezclándose con el más leve indicio de humo de chimeneas lejanas. Olores ordinarios, pero cargados de memoria. Cada inhalación me acercaba más a las verdades incrustadas en las piedras y las sombras. Presioné mi palma contra el borde de la fuente, sintiendo la suavidad de la piedra desgastada bajo mis dedos. Casi podía escuchar susurros, fragmentos de conversación, confesiones de amor, momentos de miedo, pequeñas traiciones y actos de valentía. Todo plegado en el patio, esperando a que lo notara, a que lo entendiera. La luna subía más alto, plateando los bordes de los olivos. Las sombras se retorcían y se estiraban por el patio, intrincadas y deliberadas. Caminé lentamente, cada paso medido, dejando que mis dedos rozaran una vez más la piedra musgosa del pozo. Él sobrezumbaba débilmente contra mi mano, vivo con historia. Una ráfaga de viento movió los árboles, y las hojas rozaron mis mejillas. Me estremecí, no por el frío, sino por el peso de la presencia, de todos los que habían caminado aquí antes que yo, de todos los que habían dejado sus historias en este espacio. Podía sentir sus ojos, pacientes y gentiles, esperando a que descubriera lo que había estado oculto. Imaginé las vidas plegadas en este patio. Las risas de los niños, las advertencias susurradas de mi madre, la tranquila determinación de mi abuela. Sus sombras parecían moverse junto a la mía, guiándome hacia la comprensión. Me arrodillé una vez más junto al pozo, apartando las hojas caídas y el musgo. Mis dedos rozaron un pequeño parche de tierra removida. Debajo, algo presionaba débilmente. Lo seguí con cuidado, metal rugoso, parcialmente oculto en el suelo. Mi pulso se aceleró. Él sobreardía levemente en mi bolsillo. Presioné mi mano contra él, sintiendo la conexión. Papel, piedra e historia convergiendo en este patio, esperando ser descubiertos. Mi respiración llegó lentamente, deliberadamente, como si quisiera igualar el ritmo del propio pasado. El patio estaba en silencio. Los olivos se mecían suavemente. Las sombras se alargaban y suavizaban bajo la luz plateada. Y me di cuenta de que la noche ya no era solo noche, era un puente, un recipiente de recuerdos, de historias grabadas en piedra, esperando a que las descubriera. El pasado se acercaba, paciente y exigente, y supe que había llegado al borde de la revelación. El patio estaba en silencio bajo una espesa manta de noche. La luz de la luna se derramaba sobre los olivos, plateando sus troncos retorcidos, proyectando sombras que se retorcían sobre las baldosas de piedra como dedos que buscan secretos. Me arrodillé junto al pozo, mis dedos rozando las piedras cubiertas de musgo, trazando cada surco, cada pequeña grieta. El sobre y la carta habían ardido silenciosamente en mi bolsillo, su peso presionando contra mí como si instaran a la acción. Mis dedos tamizaban la tierra suelta y las hojas húmedas en la base del pozo, moviéndose con cuidado, lentamente. Cada rasguño de la tierra resonaba suavemente en la noche, delicado, como si estuviera perturbando no solo el suelo, sino décadas de memoria. Bajo el musgo, algo sólido presionaba contra mis yemas. Lo tracé suavemente, sintiendo los bordes a través del suelo. Una pequeña caja de lata, desgastada, ligeramente oxidada, como si hubiera estado descansando allí durante décadas, esperando a que alguien estuviera dispuesto a notarla. Lo levanté con cuidado, quitando la tierra, el metal frío contra mis palmas. La noche olía a tierra húmeda, hojas de olivo trituradas y un leve aroma a lavanda del jardín del patio. Presioné la caja más cerca, sintiendo su peso, más pesado de lo que su tamaño sugería. Llevaba más que metal, llevaba historia. La caja de hojalata se sentía viva con intención. Cada abolladura, cada rasguño, susurraba historias de manos que lo habían manejado,
doblado, presionado secretos en su espacio hueco. Casi podía escucharlas. Voces suaves, cuidadosas, pacientes, insistiendo en que el pasado no se olvidara. Coloqué la caja sobre las baldosas de piedra junto al pozo. La luz de la luna atrapó los bordes, plateando la superficie, resaltando los pequeños arañazos que insinuaban décadas de ocultamiento. Mis dedos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro, el aire olía débilmente a cedro y tierra, como si el jardín mismo hubiera sido prensado en la caja para su resguardo. Había fotografías, amarillentas y con los bordes doblados, mostrando rostros que reconocía solo vagamente, congelados en el tiempo. Mi abuela joven, mi madre antes de que yo naciera, primos riendo en el patio por el que había caminado esta noche. Toqué una fotografía con suavidad, sintiendo la textura del papel, la tenue impresión de la tinta y la memoria. Las imágenes llevaban el peso de momentos no hablados, no compartidos, ocultos a la vista hasta ahora. Cada fotografía parecía exhalar en silencio, liberando décadas de recuerdos en el aire nocturno. Debajo de las fotografías había baratijas, un pequeño relicario de plata, una cinta desgastada, una llave diminuta que parecía increíblemente delicada. Pasé mis dedos sobre ellos, sintiendo el tenue pulso de las vidas que habían tocado, las manos cuidadosas que los habían colocado en la caja. Y luego vi más cartas, dobladas con cuidado, selladas con cera, con los bordes desgastados pero intactos. Me detuve al levantar una, sintiendo su fragilidad, el cuidado que había recibido. Casi podía escuchar las manos que lo habían escrito, el pulso de corazones latiendo suavemente junto a la tinta, las pausas deliberadas, los pliegues cuidadosos. La noche parecía volverse más tranquila mientras examinaba el contenido. Las sombras se alargaban desde los olivos, desplazándose por el patio como dedos que se movían lentamente. El aire olía a tierra húmeda, lavanda, cedro y algo débilmente metálico del estaño, como si llevara el residuo de décadas. Cada fotografía, cada baratija, cada carta me presionaba con urgencia. Podía sentir el duelo y la nostalgia entrelazados, pesados y dulces, enrollándose alrededor de mi pecho como un chal familiar. Imaginaba a las personas en las fotografías moviéndose por el patio por la noche, sus risas resonando débilmente, sus pasos rozando suavemente las piedras. Coloqué los objetos cuidadosamente sobre la piedra a mi lado, organizándolos como si pudiera reconstruir las vidas contenidas en ellos. Una fotografía mostraba a mi abuela, sus ojos brillantes, las comisuras de su boca levantadas en una sonrisa que nunca antes había visto. Otra mostraba a mi madre, joven, indecisa, de pie junto al pozo donde me arrodillaba ahora. Las baratijas se sentían sagradas, cada una un símbolo de memoria y cuidado. Sostuve el relicario de plata en mi mano, notando un grabado tenue en su interior, una pequeña estrella, el mismo símbolo del sello de cera del sobre. Mis dedos se detuvieron, trazando la marca, sintiendo el pulso de la intención detrás de ella. Tomé una de las cartas, desdoblándola con cuidado. La tinta se había desvanecido, el papel era frágil, pero las palabras eran deliberadas, pacientes y urgentes. Confesiones, disculpas, pequeñas declaraciones de amor y miedo impresas en los delicados pliegues. Sentí un punzón de reconocimiento, un profundo dolor en mi pecho, como si las palabras no solo estuvieran destinadas a ser leídas, sino a ser sentidas, llevadas al presente. El patio parecía acercarse más, los olivos se mecían suavemente en la brisa nocturna. Podía escuchar el suave susurro de las hojas, el tenue murmullo del pueblo dormido más allá de las murallas, y el lejano llamado de un búho. Todo se sentía conectado, la caja, las cartas, las sombras, la tierra bajo mis rodillas. Cada elemento presionaba contra mí, insistiendo en que lo notara, que lo recordara, que llevara el peso de lo que había estado oculto. Sostuve una fotografía a la luz de la luna, notando los finos detalles, la curva de una sonrisa, la inclinación de una cabeza, la forma en que la luz caía sobre un patio familiar. Cada imagen llevaba vida dentro de ella, congelada pero vibrante. Sentí un aumento de anhelo y tristeza, nostalgia por momentos que nunca había vivido, dolor por historias que nunca había conocido. Podía sentir el pulso de la historia en la caja, un ritmo que coincidía con el latido de mi propio corazón. Cada baratija, cada carta, cada fotografía era un hilo en un tapiz familiar, tejido cuidadosamente a través de décadas de silencio. Y ahora yo era parte de ello, entrelazado con el pasado simplemente al notar, al tocar, al sentir. Levanté las cartas de nuevo,
pasando mis dedos sobre los sellos de cera, sintiendo la intención detrás de cada pliegue. Me di cuenta de que no eran meros objetos, eran recipientes de memoria, recipientes de cuidado, recipientes de verdad. Habían esperado décadas a alguien dispuesto a verlos, dispuesto a sostenerlos, dispuesto a entenderlos. La noche me rodeaba, pesada con aroma y sombra, y sentí una extraña mezcla de tristeza, nostalgia y curiosidad hincharse dentro de mí. La caja de lata había revelado no solo lo que había estado oculto, sino también la profundidad del amor, el miedo y la esperanza que se habían transmitido a través de las generaciones. Cerré la caja de lata con suavidad, dejando los objetos dispuestos cuidadosamente sobre la piedra. El patio parecía exhalar conmigo, los olivos meciéndose suavemente, las sombras estirándose largas y delicadas. La noche olía a tierra, lavanda y un leve toque de cedro, un bálsamo silencioso para el dolor en mi pecho. Y me di cuenta. El pasado había sido desenterrado, no solo en objetos, sino en memoria, en sentimiento, en presencia. Lo había tocado, lo había sostenido, y ahora daría forma a cómo avanzaba, cómo entendía mi familia y cómo llevaba sus historias. La caja de lata reposaba en la base del pozo, un depósito de memoria y verdad, paciente, exigente y esperando. Me levanté lentamente, sacudiendo la tierra de mis manos, sintiendo el aire fresco de la noche contra mis mejillas. El patio contuvo la respiración conmigo, los olivos se mecían suavemente, y la luz de la luna se derramaba sobre las baldosas de piedra como plata líquida. Entendí entonces que el acto de descubrir era solo el principio. Las historias impresas en fotografías, cartas y baratijas exigían ser sentidas, recordadas y llevadas adelante. La noche estaba viva con su presencia, paciente, insistente, instándome en silencio a escuchar. Y supe que el viaje al pasado apenas había comenzado. La noche estaba quieta, más densa de lo habitual, como si el propio patio se hubiera acercado para escuchar. Me senté al borde del pozo, la caja de lata a mi lado, fotografías y baratijas esparcidas sobre la piedra. La carta que había descubierto dentro de la caja yacía desplegada en mis manos, frágil y delgada, con sus bordes desgastados por décadas de secreto. Respiré lentamente, dejando que los aromas de tierra, lavanda y piedra húmeda se mezclaran en el aire fresco de la noche. La luna colgaba baja, plateando los olivos, extendiendo sus sombras retorcidas sobre los azulejos. Cada sombra parecía latir suavemente, como el propio latido de la memoria. Presioné la carta más cerca, sintiendo su calidez, el tenue pulso de la tinta y la intención aún persistente. Mis dedos temblaron ligeramente, siguiendo la escritura desvanecida, y comencé a leer. Las palabras eran deliberadas, silenciosas, casi tímidas en su confesión. La confesión yacía delicadamente plegada entre las líneas, una traición oculta bajo el cuidado, un secreto alimentado en silencio, un acto de amor que había cambiado todo sin ser reconocido. Cada frase presionaba contra mí, suave pero pesada, insistente. Podía sentir el pulso de la persona que lo había escrito, su vacilación, su miedo, su esperanza. La carta olía débilmente a cedro y tierra, como si el escritor hubiera presionado el papel contra su pecho mientras estaba de pie en el jardín hace décadas. Inhalé lentamente, dejando que el aroma me anclara en un mundo que era tanto pasado como presente. Las lágrimas me picaron los ojos. Aún no podía nombrar el dolor que brotaba en mi pecho, una mezcla de pérdida, comprensión y la repentina intimidad de ser confiado con una verdad que se había gestado durante décadas. Imaginé las vidas que se habían cruzado en esta carta. Mi abuela, mi madre, otros que nunca había conocido pero cuyas decisiones habían reverberado silenciosamente a través de nuestra familia. Cada frase revelaba no solo culpa, sino amor, amor silencioso, firme, imperfecto, llevado en susurros, en gestos, en momentos tan pequeños que no se habían notado hasta ahora. El patio contuvo la respiración. Los olivos se mecían suavemente, las hojas rozándose entre sí, murmurando en la noche. Las sombras se estiraban y entrelazaban por el suelo, resonando con las palabras que leía. Cada piedra, cada losa, cada raíz parecía viva con memoria, absorbiendo las confesiones como si siempre las hubiera conocido. Doblé la carta ligeramente, trazando los bordes de la escritura con mis dedos. La confesión no estaba destinada a la confrontación, ni a la ira. Era una ofrenda de comprensión, un puente entre el silencio y la verdad. Mi pecho dolía con la complejidad de ello,
la traición entrelazada con el cuidado, el arrepentimiento entrelazado con el amor. Una brisa tenue agitaba el patio, llevando el aroma de hojas trituradas y jazmín. Mi respiración era lenta, deliberada, al compás del latido de mi corazón mientras presionaba las palabras en la página. Casi podía escuchar la voz del escritor en el susurro de las hojas, en el chirrido de las viejas contraventanas de madera, en el suspiro de los olivos. Las fotografías a mi lado parecían cambiar sutilmente, los rostros de mis antepasados y parientes se suavizaban a la luz de la luna, observando en silencio, pacientes, presentes. Los objetos, el relicario, la pequeña llave, la cinta desgastada, parecían palpitar con la revelación, su significado ahora agudizado por la confesión en la carta. Presioné mi palma contra el sobre, sintiendo el sello de cera bajo mis dedos. Había contenido tanto, desde el principio, secretos, orientación, amor y disculpas. Él sobrezumbaba débilmente contra mi mano, cálido e insistente, como si me instara a entender, a perdonar, a llevar el peso suavemente hacia adelante. La confesión se desarrolló lentamente, su ritmo deliberado. Podía ver a mi abuela en ello, las decisiones cuidadosas que había tomado, los sacrificios que había llevado en silencio. Podía ver a mi madre, moldeada por historias nunca contadas, guiando a nuestra familia con el conocimiento tácito de lo que había venido antes. Y podía verme a mí misma, de repente parte de la misma corriente, encargada de sostener, honrar y comprender la delicada interacción entre el amor y la traición. Las lágrimas nublaron mi visión. El patio olía débilmente a tierra mojada y lavanda, el aire espeso con memoria y presencia. Lo respiré, dejándolo presionar contra mi pecho, estabilizando mi pulso, anclándome en la intimidad de la noche. Me di cuenta, lentamente, de que el amor rara vez es simple, y el perdón rara vez es fácil. La confesión no simplificó, iluminó. Reveló los hilos que habían sido tejidas en silencio a través de generaciones, conectando elecciones, arrepentimientos, actos de cuidado y momentos de valentía que habían estado ocultos a plena vista. Coloqué la carta suavemente junto a la caja de lata. Las fotografías captaban la luz de la luna, y podía ver las sutiles expresiones en rostros ya lejanos, el destello de travesura en los ojos de mi abuela, la sonrisa tímida de mi madre, la curiosidad silenciosa de primos dispersos hace mucho tiempo. Cada imagen ahora llevaba un nuevo peso, una historia cargada con la confesión que acababa de leer. Los olivos se mecían suavemente en la brisa nocturna, las hojas rozando las baldosas de piedra con ritmos suaves. Las sombras danzaban por el patio, largas y deliberadas, abrazando la caja de lata, las cartas, las fotografías, y a mí. Podía sentir el pulso de la historia y la memoria, de la elección y la consecuencia, vibrando suavemente contra mi propio latido. Presioné mi mano suavemente contra el sobre nuevamente, sintiendo el calor de la cera, la paciencia de las décadas que había esperado. Podía sentir la intención detrás del acto. Alguien había querido que entendiera, que sintiera, que sostuviera la verdad sin dejar que me destruyera. La noche se profundizaba, silenciosa y exigente. La confesión había desbordado su peso en el patio, en las cartas, en los objetos esparcidos a mi alrededor. Podía sentir tristeza, pero también comprensión. Podía sentir la complejidad del amor, la culpa y el perdón asentándose lentamente en mi pecho, presionando suavemente, insistentemente. Recorrí el borde de una fotografía con un dedo tembloroso, pensando en todas las vidas plegadas en esta noche. Las decisiones de mi abuela, los silencios de mi madre, las manos desconocidas que habían colocado el sobre en el pozo, todos se habían convergido en esta revelación silenciosa. Podía sentir la historia de mi familia, paciente y precisa, presionando suavemente contra mí. La caja de lata, las cartas, los baratijas, eran más que objetos. Eran conductos de historia, memoria y amor. El búho llamó a lo lejos, una voz solitaria resonando por el patio. Exhalé lentamente, presionando las cartas suavemente contra mi pecho. Podía sentir cómo la noche se asentaba a mi alrededor, las sombras, los olivos, el tenue aroma de la tierra y la lavanda, todos llevando la confesión, llevando el peso, llevando la verdad. Y entendí, la confesión no deshizo el pasado. Lo iluminó. Me pidió que lo llevara con cuidado, que reconociera la complejidad, el amor y el dolor. Ahora era parte de la historia, un testigo vivo de los actos silenciosos y deliberados de generaciones anteriores a mí. El patio estaba en calma. La luz de la luna plateaba las hojas de olivo.
Presioné mi palma contra la caja de lata, el sobre, las cartas, y dejé que la comprensión se asentara en mi pecho. El pasado había hablado. Y lo llevaría adelante. La primera luz del amanecer se filtraba suavemente sobre el pueblo, acariciando los tejados de terracota con un dorado pálido. Me senté junto al pozo, la caja de estaño a mi lado, cartas y baratijas cuidadosamente dispuestas, el aire a mi alrededor en silencio excepto por el leve murmullo de los pájaros en los olivares. El patio olía a tierra y rocío, la lavanda rozaba mis dedos mientras trazaba las desgastadas baldosas de piedra. Una cálida suavidad se filtró en el fresco frío de la noche, tocando mi rostro y mis manos, y por primera vez en décadas, la casa se sintió tranquila, como si hubiera exhalado un aliento contenido por mucho tiempo. Dejé que mi mirada vagara sobre los olivos, sus retorcidos troncos delineados por la luz de la mañana. Las sombras se retiraban hacia las raíces, y las hojas brillaban débilmente, aún húmedas de rocío. El aire llevaba una dulzura silenciosa. Hojas aplastadas, flores de naranja, el lejano aroma del pan horneándose en el horno de un vecino. Cosas ordinarias, pero ahora cargadas con el peso de la memoria y las historias que había descubierto. Abrí una de las cartas de nuevo, leyendo las palabras familiares a la luz suave de la mañana. La confesión, las cuidadosas declaraciones de amor y arrepentimiento, parecían más suaves ahora, casi tiernas. Podía sentir el pulso de las vidas detrás de la tinta, las decisiones, los sacrificios, el valor silencioso de los antepasados que nunca habían sido reconocidos. Las fotografías a mi lado captaban la luz del sol, rostros brillantes, sombras suavizadas, cada una un aliento congelado de un momento en el tiempo. Deslicé un dedo por la sonrisa de mi abuela, luego por la postura vacilante de mi madre, imaginando las vidas que habían vivido, las decisiones que habían tomado, las cargas que habían llevado en silencio. Me di cuenta de que la caja de lata, las cartas, las fotografías y los objetos pequeños no eran meros objetos. Eran recipientes de memoria y amor, esperando pacientemente a que yo los presenciara, los honrara y llevara sus historias hacia adelante. Una brisa suave se movía en el patio, acariciando las ramas de los olivos. El sonido era suave, delicado, casi como un susurro de aliento. Cerré los ojos por un momento, dejando que el ritmo de los árboles, el aroma de la tierra y la lavanda, y el suave calor del amanecer se asentaran en mí. Pensé en el pueblo despertando lentamente a mi alrededor, persianas abriéndose, una campana sonando a lo lejos, un perro ladrando en algún lugar de un callejón estrecho. La vida avanzaba, ajena a los secretos grabados en las paredes, los árboles, las piedras de la casa de mi familia. Y sin embargo, para mí, el pasado había llegado plenamente, llevando su peso, su claridad, su insistencia silenciosa en el recuerdo. La caja de lata reposaba ligeramente a mi lado. Lo abrí una vez más, dejando que la luz del sol iluminara su contenido. Cada objeto brillaba débilmente a la luz de la mañana. Las fotografías, los amuletos, las cartas, sus bordes suavizados por las décadas, pero vivos con intención. Los recorrí suavemente, sintiendo la continuidad de las generaciones, el delicado entrelazado de amor, arrepentimiento y valentía. Me levanté lentamente, las baldosas del patio frías bajo mis pies. Los pájaros se movían en los olivares, sus cantos tenues pero insistentes, un suave coro que acompañaba la luz dorada que se derramaba sobre el pueblo. Llevé las cartas y los objetos con cuidado al pozo, colocando la caja de lata junto a ellos. El acto se sentía ceremonial, respetuoso, una forma de reconocer el pasado sin aferrarse demasiado a él. El aire olía débilmente a cítricos y hojas trituradas, anclándome en el presente. El sol brillaba sobre los bordes desgastados de piedra del pozo, pintando largas y delicadas sombras en el patio. Respiré lentamente, dejando que la luz, el calor y el silencio se asentaran en mí. Me senté de nuevo junto al pozo, mis dedos rozando los bordes de fotografías y cartas. Recuerdos de historias susurradas, juegos de la infancia y secretos ocultos durante décadas cobraron vida suavemente. Sentí el delicado peso del duelo, la nostalgia y la comprensión presionando suavemente contra mi pecho. El pueblo a mi alrededor avanzaba hacia la mañana, ajeno a las revelaciones guardadas en este patio. Sin embargo, yo había cambiado, y la casa, el pozo, los olivos parecían exhalar conmigo. El pasado se había revelado, no con violencia o espectáculo, sino con paciencia, cuidado y una insistencia silenciosa. Imaginaba a mi abuela, a mi madre,
a los ancestros cuyas vidas habían tocado este espacio, observándome con aprobación suave. Su presencia persistía como la luz del sol, cálida, reconfortante y agridulce. Ahora entendía que las historias que habían dejado no estaban destinadas a abrumarme, sino a guiarme, a conectarme con ellos y a darme la claridad para seguir adelante con cuidado. Las cartas reposaban suavemente en mis manos, el sobre con su sello de cera a mi lado, intacto pero reconocido. Rastreé el símbolo delicadamente, sintiendo el pulso de la historia, la intención impresa en él hace décadas. La caja de lata brillaba suavemente en el amanecer, su contenido un repositorio silencioso de amor, secretos y verdad. Podía sentir el patio respirando conmigo, los olivos meciéndose suavemente en la brisa matutina, las sombras encogiéndose bajo el toque del sol. El pasado, antes pesado y oculto, ahora descansaba aquí con ligereza, reconocido, comprendido e integrado en el presente. El aroma del pan horneándose se intensificaba desde las casas vecinas. Imaginaba a los aldeanos comenzando su día, ajenos a las historias impresas en las paredes, el pozo, los árboles. Y sin embargo, sabía que estas historias ahora vivirían en mí, llevadas adelante en silencio, con paciencia y deliberación, como la luz de la mañana extendiéndose por el patio. Finalmente me levanté, estirándome lentamente, el calor del sol acariciando mi rostro. Presioné una mano contra la caja de lata, las cartas, las fotografías. El pasado había sido revelado, y ahora descansaría aquí, en la memoria y la presencia, paciente y exigente, un delicado regalo para el futuro. El patio parecía exhalar de nuevo, los olivos meciéndose en un ritmo suave, las sombras suaves y silenciosas, la mañana llena de posibilidades. Respiré profundamente, sintiendo el peso de las generaciones asentarse suavemente, como la luz del sol derramándose sobre la piedra. Entendí, en esa tranquila hora dorada, que algunas historias nunca se cuentan completamente. Se llevan en los objetos, en los gestos, en la memoria. Y al reconocerlos, al dejarlos reposar suavemente en el presente, honramos las vidas que vinieron antes y guiamos a quienes vienen después. El pueblo se movía suavemente. Los pájaros cantaban en los olivares. El sol brillaba sobre el pozo. Y me senté, frágil y entera, sosteniendo las historias impresas en mis manos, dejando que la tranquila claridad del amanecer me envolviera. La primera luz del sol brilló sobre el patio, suave y deliberada, acariciando las piedras cubiertas de musgo del pozo con un pálido oro. Salí lentamente, el aire fresco de la mañana presionando suavemente contra mi piel, llevando los suaves aromas de hojas de olivo trituradas, lavanda y tierra empapada de rocío. La caja de hojalata yacía silenciosa junto al pozo, con cartas y baratijas dispuestas como si esperaran este preciso momento. Me arrodillé, trazando los bordes de las cartas con dedos cuidadosos, sintiendo su calidez y el pulso de los recuerdos impresos en cada pliegue. Las fotografías brillaban débilmente a la luz del sol, los rostros se iluminaban, las sombras se suavizaban, el tiempo se doblaba delicadamente a su alrededor. Levanté cada carta lentamente, doblándolas con cuidado, y las coloqué junto a la caja de lata. El acto se sentía ceremonial, respetuoso, un reconocimiento silencioso del pasado y su presencia en mi vida. Durante décadas, estas verdades habían estado en espera. Ahora descansaban suavemente, su peso aligerado por el reconocimiento. El patio estaba vivo con los suaves movimientos de la mañana. Los pájaros se movían entre los olivos, sus cantos delicados, vacilantes, pero insistentes. Una suave brisa movía las hojas, rozando mis manos, llevando consigo el aroma de las flores de naranjo y el pan recién horneado de las casas vecinas. Cada detalle se sentía magnificado en esta tranquila luz dorada, momentos ordinarios ahora revestidos con la extraordinaria intimidad de la memoria y la revelación. Presioné una mano contra la caja de estaño, sintiendo el metal frío, los pequeños abolladuras y rasguños desgastados por décadas de ocultamiento. Imaginé las manos que lo habían colocado aquí, los pliegues cuidadosos de las cartas, las intenciones susurradas, y sentí una conexión suave, una continuidad de cuidado que se extendía a través de las generaciones. Por un momento, simplemente me senté, dejando que la luz se derramara por el patio, los olivos, las piedras, las cartas y yo. La casa parecía exhalar conmigo, sus paredes inclinándose más cerca, las tablas del suelo crujían débilmente como si suspiraran de alivio. La memoria, la confesión y el amor flotaban levemente en el aire, tangibles pero liberadores,
delicados como la niebla matutina. Tomé una fotografía de mi abuela, trazando la curva de su sonrisa con la yema del dedo. Luego mi madre, joven y vacilante, de pie junto al pozo donde ahora me arrodillo. Rostros de antepasados, congelados en el tiempo pero vivos en la memoria, me recordaban la lenta y deliberada persistencia de la familia, de amor, arrepentimiento, esperanza y coraje llevados en silencio a través de las generaciones. La caja de lata, las cartas, los baratijas, no eran meros objetos. Eran recipientes de verdad, paciencia y recuerdo. Sentí tristeza, sí, y nostalgia, pero también una frágil sensación de liberación. El pasado había hablado, y ahora reposaba suavemente en el presente, confiado a mí para llevarlo adelante con cuidado. Inhalé profundamente, dejando que los aromas de la mañana, tierra, hojas de olivo, lavanda, cítricos, llenaran mi pecho. El aire se sentía luminoso, cargado de una comprensión silenciosa. El patio, el pozo, los olivos, estaban vivos con presencia, pacientes y exigentes, como si me instaran a recordar que la vida se lleva en pequeños gestos, en susurros, en el reconocimiento deliberado de lo que vino antes. Me levanté lentamente, colocando las cartas junto a la caja de lata una vez más. Sus bordes atrapaban la luz del sol, delicados y frágiles, pero insistentes, luminosos con el peso de historias finalmente conocidas. Sentí un alivio agridulce presionando suavemente en mi pecho. Había tristeza, sí, por los secretos y las traiciones, por los momentos perdidos en el silencio, pero también había comprensión, ternura y la tranquila liberación que viene del reconocimiento. El patio estaba en calma, pero vivo con el pulso de la memoria. Las hojas de olivo se rozaban suavemente entre sí, las sombras retrocedían hacia las raíces, la luz se derramaba sobre la piedra y el azulejo. Podía sentir la presencia de mi abuela, mi madre y los ancestros cuyas vidas habían dado forma a este hogar y esta tierra. Su presencia flotaba en el aire como calor, reconfortante, paciente y agridulce. Cerré los ojos por un momento, presionando una mano suavemente contra mi pecho, y dejé que el alivio me inundara. Las cartas, la caja, las fotografías, eran un puente entre el pasado y el presente, delicado, deliberado y exigente. Podía llevarlas ahora sin miedo, entendiendo el cuidado, el amor y el arrepentimiento plegados en cada línea, cada pliegue, cada marca de memoria. Abrí los ojos y respiré lentamente, dejando que la luz de la mañana se posara sobre mí. Los olivos se mecían suavemente en la brisa, sus sombras encogiéndose, las hojas brillando con el rocío. El patio parecía zumbar suavemente, vivo con la insistencia silenciosa de una historia reconocida. Podía sentir la verdad presionando suavemente en mis manos, en mi pecho, en el espacio que me rodeaba. Entendí que algunas historias nunca se cuentan por completo, se guardan en los objetos, en los gestos, en los delicados pliegues de las cartas, en los espacios entre el aliento y la sombra. Y al reconocerlas, las llevamos adelante con suavidad, paciencia y precisión, como la luz de la mañana derramándose sobre la piedra y el azulejo. Me levanté por completo, estirándome lentamente, y presioné mis manos suavemente sobre la caja de estaño y las cartas. Imaginé colocarlos aquí para que la próxima generación los encontrara, los sintiera, los entendiera. Imaginé la continuidad de la vida, la presencia silenciosa de aquellos que vinieron antes, el pulso constante de la memoria y el cuidado que nunca se desvanecería por completo. El pueblo comenzó a despertar. Un perro ladró en algún lugar de un callejón estrecho. El aroma de pan fresco se deslizaba por las calles. Las contraventanas se abrieron lentamente. La vida avanzaba, ordinaria y persistente, pero ahora impregnada con la extraordinaria intimidad del descubrimiento y el recuerdo. Respiré profundamente, dejando que la luz del sol, los aromas, el pulso silencioso de la historia se asentaran en mí. Mi pecho se sentía más ligero, pero lleno, llevando en igual medida tristeza, comprensión y amor. El pasado había sido revelado, confesado y liberado suavemente. Estaba lista ahora, para vivir con las verdades que había descubierto, para honrarlas y para avanzar con claridad. Me aparté del pozo, dejando las cartas y la caja de lata en su lugar tranquilo y sagrado. Los olivos se mecían al ritmo de la brisa. El sol brillaba en el patio, proyectando largas y suaves sombras que se inclinaban hacia las piedras, hacia el pozo, hacia la memoria. Y caminé lentamente hacia el pueblo, el aire de la mañana llevando aromas de tierra, hojas de olivo, lavanda y cítricos.
Sentí el frágil y luminoso peso de la comprensión conmigo, un pulso silencioso en mi pecho, guiándome hacia adelante. La casa, el patio, el pozo, se quedaron detrás de mí, pacientes y exigentes, llevando sus historias en silencio. Y sabía que el futuro contendría tanto luz como sombra, dolor y ternura, pero también la constante seguridad de que algunas verdades, una vez reveladas, podrían ser llevadas con suavidad, deliberadamente y con amor. Muchas gracias por ver. Si disfrutaste este video, no olvides darle al botón de me gusta. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios abajo, me encantaría saber de dónde son todos ustedes. Y, por supuesto, asegúrate de suscribirte y activar la campana para que nunca te pierdas un video. Nos vemos en el próximo.